La entrevista de Alicante Plaza. En tiempos de fake news, de manipulación, son importantes los datos. Esos números, estadísticas, apreciaciones que matan relatos contaminados para distorsionar la realidad. La verdad es relativa y la falsedad quiere preocupantes tintes de veracidad. Las verificaciones son parciales e interesadas. Por eso siempre viene bien, por los datos, hacer análisis, hacer estudios, y de eso saben pues los de INECA. Y hoy tenemos, en tiempo de entrevista, pues a su presidente, Nacho Amirola. ¿Qué tal? Pues encantado, la verdad, Jorge, de pasar este ratito contigo haciendo este podcast, intentando a ver si soy capaz de aportar algo que sea interesante y que les merezca la pena a todos los oyentes escucharlo y que pasen un buen rato, además de coger conocimiento. Seguro que sí. Empezaba en la introducción pues hablando, ¿no?, de lo importantes que son los datos, ¿no?, de los tiempos que vivimos, pues tan contaminados con la mentira, con las fake news. ¿Estás acostumbrado a trabajar con datos? ¿Estáis en INECA acostumbrados a trabajar con ellos? ¿Los datos matan el relato o es un cliché? No, yo creo que es un cliché, ¿no? Yo creo que en los tiempos en los que vivimos el problema, yo creo que muchas veces es que las fuentes de información son múltiples y totalmente diversas, y en la mayor parte de los casos muchas veces no están profesionalizadas, ¿no? Pero como cuando hablas de medios de comunicación, como por ejemplo pues Alicante Plaza, que son al final pues medios de comunicación serios, pues ahí yo creo que no hay fake news o no hay relatos interesados, ¿no? Entonces yo creo que el tema principal está en dónde va uno a informarse, ¿no? Y uno pues debe intentar ir a informarse pues a fuentes pues que intenten trabajar una información veraz y que esté contrastada y que aporte conclusiones de calidad, ¿no? Más que subjetivas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que en INECA pues el dato no es que no sea un cliché, es que es nuestra materia prima. Al final vivimos de eso, ¿no? Y de hecho está en nuestro leitmotiv desde el principio. Intentamos jamás sacar conclusiones anticipadas, sino cuando tenemos una intuición o hay algún tema en concreto pues que queremos estudiar, pues vemos cómo analizarlo, vemos de dónde sacar la información, de dónde sacar los datos, siempre de fuentes contrastadas. Esto es importantísimo, o sea, nos aseguramos que siempre las fuentes que utilizamos, pues igual que tú en tu trabajo, ¿no?, que sean fuentes contrastadas, y fruto de esos análisis pues aportamos una serie de conclusiones, una serie de informes que ponemos a disposición de la realidad, ¿no? Entonces yo no creo que sea un cliché. Lo que pasa es que es mucho más fácil pues ponerte en TikTok o ponerte en Instagram a emitir una opinión que es totalmente subjetiva o que puede estar totalmente manipulada pues para conseguir manipular las conciencias, ¿no? Te has encontrado, lo que has dicho es interesante, ¿no?, de los datos, los informes pues que publicáis en INECA están al alcance de cualquiera. Un servidor, para prepararse a esta entrevista, simplemente tiene que visitar la página web y ahí están los informes. Te digo esto porque te has encontrado alguna vez pues que hayas leído una noticia, ¿no?, por ejemplo sobre las exportaciones de Alicante, por poner un ejemplo, y te has encontrado que en determinado medio de comunicación, teniendo pues esos informes, ha escrito lo que ellos han querido? Sí, con cosas muy muy objetivas, la verdad es que no. Es decir, si son cosas muy objetivas, si estás hablando del PIB o estás hablando de la renta per cápita o estás hablando de las exportaciones, cuesta más. Lo que pasa es que siempre es fácil hacer una lectura girando las cosas, intentándola ponerlas en el contexto que tú quieres o intentar darle el giro para que la conclusión que saque el lector o que saque el oyente pues sea la que tú quieres, ¿no? Y manipular en ese sentido. Fíjate, yo más que eso, yo diría que muchas veces lo que nos encontramos es falta de datos, es decir, falta
falta de información, de indicadores que serían muy interesantes y que sin embargo no tenemos, ¿no? Pues fíjate, ahora por ejemplo, pues en INECA estamos trabajando en intentar hacer un indicador ajustado de la renta per cápita, pues porque vemos que en muchos casos pues el indicador que hay actualmente, que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, pues no es fiel muchas veces a la realidad de los territorios, ¿no? Entonces estamos viendo pues cómo se puede ajustar. Entonces ahí vemos que hay una laguna, ¿no? También muchas veces vemos que hay una laguna y hablando de lo mismo, pues en los indicadores que tienen que ver con la capacidad adquisitiva de las familias, ¿no? Pues porque muchas veces decimos, oye, bueno, pues hay que incrementar pues los beneficios sociales para las familias y una vez se han incrementado ya damos por supuesto de que las familias están mejor. Bueno, están mejor o no, porque si resulta que han perdido capacidad adquisitiva pues por la inflación o por la subida de los tipos de interés o por la subida de los precios de los alquileres o lo que sea, la realidad es que al final pues puede resultar que estén peor que al principio y entonces yo muchas veces creo que se trata más de poner los indicadores que hacen falta encima de la mesa más que otra cosa, ¿no? Y en eso en INECA trabajamos mucho. Ahora estamos intentando, como te decía, pues trabajar tanto en un indicador de capacidad adquisitiva para ver la disponibilidad real de consumo que tienen las familias, como un indicador ajustado de la renta per cápita, ¿no? Bueno, muchas veces se ven territorios, fíjate, por ejemplo, pues normalmente Benidorm sale fatal, Torrevieja sale fatal, Santa Pola sale fatal, y es porque no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, pues toda la población flotante pues de personas no residentes que tienen una vivienda ahí y que residen una parte importante del año ahí, ¿no? Bueno, eso no se está teniendo en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta porque pues si no muchas veces podemos sacar una lectura que no es la real. Como que por ejemplo como las poblaciones que decía, ¿no? que muchas veces pues están en una situación mejor de la que en determinadas estadísticas nos dicen, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, a nivel global, ¿no? En el sentido de, a nivel nacional, por poner un ejemplo, pues algunos dicen la economía va bien, hay otras voces que dicen que la economía va mal. El ciudadano a pie, y te voy a ser sincero, a un servidor, yo no soy economista, pues muchas veces esa disparidad de criterios, pues digamos que contamina el propio criterio, ¿no? Y no sabemos un poco si los que dicen la verdad son unos o son otros. ¿Cómo se puede saber, precisamente hablando de lo que has dicho, ¿no? Los datos que hay que dar, cuál es la situación real, ¿no? Es decir, cuando se hace un análisis, ¿no? Saber cuál es la realidad verdadera. Bueno, yo creo que respecto a la provincia de Alicante, la información que proporciona INECA, yo creo que es la más valiosa que tenemos a disposición porque es totalmente neutral, es totalmente independiente, es totalmente apolítica y lo único que hacemos es leer una serie de indicadores y con esa serie de indicadores pues intentar dar una serie de conclusiones sobre cómo creemos que está la economía en un momento dado, si está bien, si anticipamos nubarrones o no. Pero respondiendo a tu pregunta, esto al final lo saben las familias, porque las familias lo notan. Me cuesta llegar más a final de mes, le cuesta a un miembro de mi familia encontrar más trabajo, le cuesta menos, cómo está, puedo encontrar un piso de alquiler, no lo puedo encontrar. Entonces, al final, la economía para lo que sirve es para que la población y los ciudadanos estén mejor. Entonces, ¿cómo está la economía? Pues en la medida en que sus ciudadanos estén mejor, pues está mejor. Y en la medida que los ciudadanos estén peor, pues está peor, ¿no? Entonces, lo que pasa que eso, lógicamente, pues lo tenemos que extrapolar y al final los principales indicadores de una economía son los que tienen que ver pues con la riqueza que genera un determinado territorio, que es el Producto Interior Bruto, la renta disponible, como decía
antes que tienen las familias, cómo van las empresas, hay crecimiento empresarial o no lo hay, crecen los beneficios o no crecen las disoluciones, crecen las constituciones, y eso es un poco la labor que hacemos en INNECA, ¿no? Poner todos esos indicadores en la coctelera pues para sacar una serie de conclusiones, ¿no? Pero yo creo que sin olvidar el poner los pies en la tierra, y para mí el poner los pies en la tierra es que las familias de un determinado territorio noten cuando la economía va bien, ¿no? Y eso es importante, porque si aquí decimos todos que la economía va como un tiro y resulta que las familias cada vez lo están pasando peor, pues ya me dirás de qué sirve. Con los datos en la mano, ¿no? Hablabas de la provincia de Alicante y hablando también, ¿no? Pues de la comparativa que muchas veces se le hace con Málaga. Con esos indicadores, Alicante tiene la importancia que se le da, es decir, tiene el potencial que se le da, o tenemos mucho que mejorar. Falta en ocasiones autocrítica, es decir, están contaminados un poco por una especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De nacionalismo alicantino, esos datos, y ese nacionalismo en ocasiones evita que tomemos las medidas. Vamos a ver. Yo creo, en primer lugar, que las comparaciones son odiosas, ¿no? Porque, bueno, nos podemos comparar con Málaga o nos podemos comparar con cualquier otro territorio. Yo creo que no es necesario. Yo creo que cada territorio tiene su propia idiosincrasia y especialmente la provincia de Alicante tiene mucha, y eso nos da un potencial extraordinario, pues que tenemos que saber aprovechar, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente el orgullo alicantino existe, ¿no? Pero también creo que ese orgullo alicantino no nos impide hacer cosas. Yo creo que lo que desde INNECA hemos venido reclamando históricamente es que nuestro territorio tiene que ser mejor considerado en lo que a inversiones se refiere, sobre todo en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de la Generalitat en menor medida, pero también, ¿no? Entonces, ese orgullo alicantino yo creo que es bueno, porque nos permite el salir de Alicante para decir en donde toca en otros sitios, y que habitualmente es Madrid, que aquí hay una provincia fantástica que tiene un potencial extraordinario y que no se le está sacando todo el provecho que se le podría sacar, por la simple y llana razón de que no se está invirtiendo aquí. Y como todo en la vida, pues lo que no das de comer pues no crece. Es decir, para que algo crezca hay que darle de comer, ¿no? Entonces, dicho lo cual, y al respecto del tema de la autocrítica, yo creo que la autocrítica siempre es buena. Es decir, aunque hagan las cosas muy bien, que probablemente tengamos mucho que mejorar, yo creo que la autocrítica es buena. Y que nosotros debemos ser los primeros en intentar identificar no solamente nuestras fortalezas, que ya lo hacemos, sino también aquellos aspectos, aquellos retos, aquellas cosas en las que podemos mejorar, y con esa autocrítica humilde y constructiva pues ver qué es lo que podemos hacer pues para mejorar pues la competitividad de nuestro territorio, mejorar la renta per cápita y la capacidad adquisitiva de las familias que lo componen, ¿no? ¿Qué factores hacen que no se invierta aquí? Bueno, no te sé responder, Jorge, sinceramente a esa pregunta, ¿no? Yo creo que hay unos factores que han sido políticos, es decir, que probablemente a lo mejor no hemos sido capaces, por hacer autocrítica, pues de reclamar de la manera adecuada, con los proyectos adecuados y en el sitio adecuado pues lo que la provincia necesita, y eso ha hecho pues que quizás se nos haya tenido en un segundo plano. Es decir, los factores políticos sin ningún género de duda han afectado mucho, y luego pues muchas veces, pues como tú muy bien decías, pues a veces la autocomplacencia de que en un momento dado ya estábamos lo suficientemente bien cuando no era así, ¿no? Pero yo creo que sobre todo
factores políticos, ¿no?, que han hecho pues que se deje de lado Alicante en muchas inversiones. Vamos, lo estamos viendo ahora con lo que se ha negociado, sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica política, ¿no? Pero bueno, con la investidura que se ha hecho lo hemos visto perfectamente. ¿Dónde van a ir más inversiones? ¿Cuáles son los territorios que van a estar mejor atendidos? Por no hablar de la amnistía y tal, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, pues aquellos que han hecho valer sus votos y que han dicho o me atiendes adecuadamente o mi voto no lo tienes, ¿no? Bueno, pues los factores políticos afectan muchísimo y en esta provincia los factores políticos históricamente han hecho pues que nuestra provincia sea una gran olvidada. Pero por otro lado te diré que también en la provincia de Alicante las personas que la componen y las empresas que componen nuestro tejido económico hemos sido muy luchadores, muy emprendedores y muy de sacarnos las castañas del fuego, con lo cual siempre tenemos también esa mentalidad de, bueno, que los demás hagan lo que quieran, que nosotros nos vamos a poner a trabajar y vamos a ser capaces de traer, de generar para nuestra provincia lo que sabemos que la provincia necesita, ¿no? Y entonces esa manera de trabajar interna pues ha hecho que muchas veces por determinadas inversiones se hayan dilatado más en el tiempo, ¿no? Y hayan llegado o no hayan llegado, las que hayan llegado lo hayan hecho muy tarde, ¿no? Estate tranquilo que no te voy a preguntar por la amnistía, por el conflicto palestino-israelí. Opino igual que tú. En el informe de coyuntura me llamó la atención porque lo desconocía. A lo mejor lo leí mal, puede ser, pero seguro que no. Entendí pues que la provincia de Alicante era la provincia con más paro de España. Me llamó la atención porque siempre pues es conocida, ¿no? Además como ciudad de servicios, pues que hay bastante movilidad en el tema del... ¿A qué se debe, ¿no?, a que haya tanto paro en la provincia de Alicante? Bueno, déjame que empiece por la nota positiva, ¿vale? Por la nota positiva. Y es que en la provincia de Alicante, sobre todo hasta el segundo trimestre, el paro se ha ido reducido de manera constante, ¿vale? Pero menos intensamente que en el resto de España. De hecho, el paro de la provincia de Alicante representa casi el 5%, el 4,9% del total nacional, ¿no? Entonces, Alicante, como tú muy bien decías, es una ciudad puramente o principalmente de servicios, aunque tenemos una industria súper potente y que además cada vez lo es más fuerte, ¿no? Entonces, esa pregunta que haces es muy relevante, porque al final nos lleva a decir, oye, ¿cómo puede ser que tengamos un paro tan elevado, que supera con mucho las 100.000 personas, que tengamos un paro tan elevado y por otro lado las empresas estén reclamando trabajadores y se estén quejando de que no encuentran los empleados que les gustaría o que necesitan, ¿no? Ahí hicimos un estudio muy interesante que presentamos hace unos meses, que se llama Atracción y Retención del Talento, pues bueno, donde veíamos que en la provincia de Alicante pues teníamos que todavía recorrido para conseguir convertirnos en una provincia que sea capaz de atraer más talento y el que tenemos formarlo en aquellas habilidades que necesitan y que son las que las empresas demandan para precisamente intentar eliminar esas bolsas de desempleo crónico que cuesta mucho sacar y que muchas veces es porque no se ajusta la demanda de empleo con la oferta que hay, ¿no? Fíjate que yo creo que uno de los problemas que tenemos es que tenemos un paro estructural muy elevado, que son personas que les va a costar muchísimo emplearse, ¿vale? Porque se han quedado de alguna forma fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que las políticas sociales que se promuevan desde las administraciones públicas también tienen que ir
muy encaminadas a reducir ese paro estructural, ¿no? No tanto con subsidios, que eso está muy bien porque las familias tienen que tener donde agarrarse, sino con formación y con la preparación adecuada y con las políticas adecuadas, pues para que esas personas realmente tengan una segunda oportunidad laboral y que no se queden ahí pues, en ese paro estructural de manera permanente, ¿no? Precisamente lo que decías, ¿no?, de la industria, ¿no?, de las empresas del sector industrial, en ese mismo informe pues se ve que el sector donde más empleo se ha creado es en ese sector, en la industria. Se pone en valor pues esa parte de los sectores. Lo digo porque precisamente está el mantra de que Alicante es una ciudad, una provincia de servicios, pero olvidamos precisamente ese potencial industrial que tienen ciudades como Elche. No es cierto, efectivamente, ¿no? Tenemos lo mejor de nuestra provincia es que está muy bien diversificada en múltiples sectores, y eso nos hace que seamos mucho más resilientes a vaivenes que pueda dar la economía. Aunque es cierto que cuando pasa algo en el territorio nacional, en España normalmente ocurre más. Por ejemplo, estamos en un entorno de inflación, en Alicante más inflación. Si hay una reducción de créditos generalizada, en Alicante se reduce más. Si hay desempleo, en Alicante un poco más de desempleo, ¿no? Es cierto eso, pero también es cierto que tenemos una provincia pues que sectorialmente está muy bien diversificada, ¿no? No me quiero dejar ninguno, pero fíjate, hablamos del sector agroalimentario, o sea, que somos una de las principales regiones europeas desde el punto de vista agroalimentario, que es un sector que hay que cuidar mucho. Por eso todas nuestras reclamaciones permanentes relativas a las infraestructuras hídricas. Tenemos el sector industrial, que el sector industrial no es solo Elche. Es decir, toda la Folla de Castalla, toda la zona norte de Alicante, es decir, tenemos territorio industrial por toda la provincia. De hecho, en breve vamos a sacar un estudio que te invitaremos a la presentación sobre cuál es el modelo industrial de la provincia de Alicante y qué se está demandando más para precisamente seguir potenciándolo, ¿no? Pero históricamente pues hemos sido líderes en zapatos, hemos sido líderes en juguetes, en muebles, en textil, en multitud de industrias, es decir, y tenemos empresas en la provincia de Alicante que son ampliamente reconocidas internacionalmente por su calidad, ¿no? Y eso es una maravilla. Tenemos sector inmobiliario, no solamente inmobiliario residencial, sino también inmobiliario pues para construcción, pues para el turístico residencial, ¿no? Y es un sector que va muy bien, es decir, que está creciendo mucho y en el que somos también líderes. Tenemos el turismo, que lo has mencionado, pero fíjate, yo lo he dejado en cuarto lugar precisamente porque quería potenciar lo que muchas veces desconocemos, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que tenemos turístico y sector servicios, ¿no? Obviamente, ¿no? De que tenemos una provincia que está tan bien diversificada que lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que se necesita pues para potenciarlo, ¿no? Desde el punto de vista del tejido productivo, en el último informe de coyuntura que lanzamos, en el que se cerraba el segundo trimestre del 2023, pues se veía cómo seguía habiendo un fuerte crecimiento en la constitución de sociedades, que eso es buenísimo. ¿Por qué? Pues porque la provincia de Alicante tiene ese alma emprendedora y estamos constantemente lanzando empresas, bastante más que la media española, bastante más. En la provincia de Alicante creció un 18% y la media en España un 10%, a 8 puntos por encima. Es una provincia espectacularmente emprendedora, ¿no? Pero ojo, porque también superamos la media de España, y es lógico, pues, en disolución de sociedades, ¿no? Con lo cual eso nos da una percepción de que en la provincia de Alicante siempre hay un fuerte movimiento de ajuste empresarial, tanto desde el punto de vista de la Constitución y en menor medida
pero también pues de las disoluciones, ¿no? Y eso, pues al final son unas mimbres pues que no tienen otros territorios y que tenemos que saber, no solamente tenemos que saber aprovechar, sino que tenemos que saber vender fuera de Alicante, y afortunadamente cada vez lo hacemos mejor para que se atiendan esas históricas reclamaciones que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones, ¿no? Uno de los informes, el informe de el impacto de las empresas en la provincia de Alicante que habéis publicado, me llamó mucho la atención, pues eso, la influencia que tenían las empresas pues en diferentes áreas sociales de la provincia, ¿no? Digo esto porque hace justo unas semanas pues yo escribí un artículo que lo terminaba pues diciendo precisamente de que los empresarios muchas veces no son conscientes de que hacen más en ocasiones por las propias administraciones que las administraciones en sí. Sí, que no te quepa menor duda. ¿Son ellos conscientes de ello? Es decir, ¿son los empresarios conscientes del potencial que tienen? ¿O siguen un poco todavía en la... pues siguiendo un poco la estela de los políticos? No, yo creo que no. Yo creo que el empresario, especialmente aquí, que es una empresa fundamentalmente familiar, es tremendamente consciente, y además es una conciencia que se aplica, yo creo que inteligentemente. Inteligentemente es que primero se preocupan de los suyos, de los que están más cerca de su entorno, a su alrededor, de sus empleados. Después se preocupan de su zona de actuación directa, de qué es lo que pueden hacer por los que están alrededor suyo, y después amplían su zona de actuación un poco más allá, ¿no? Sinceramente, mira, hicimos un estudio de implantación de las ODS en la provincia de Alicante, y luego lanzamos además una guía, y se veía cómo el empresariado alicantino es profundamente generoso. Y digo generoso en el amplio sentido de la palabra, es decir, y con todo el periodo del COVID lo hemos visto centenares de empresas que han antepuesto los intereses de sus empleados a los intereses empresariales o a los suyos propios, ¿no? Empresarios que son tremendamente generosos, no solamente con sus recursos, sino también con su tiempo, y poniendo sus activos a disposición para intentar ayudar, ¿no? Sin ir más lejos, el propio INECA. El propio INECA está formado por más de medio centenar de empresarios, pues que dedican su tiempo, su esfuerzo y sus recursos a que hagamos estudios pues que hagan un bien a la provincia. Fíjate que cuando contamos que es INECA y se lo contamos a un empresario nuevo, siempre decimos, oye, no esperes ver qué es lo que INECA te puede dar a ti, o qué es lo que INECA como instituto puede hacer por tu empresa, puede hacer por ti. Nosotros por tu empresa o por ti no podemos hacer nada. La labor de INECA es totalmente altruista para la provincia. Es qué puedes hacer tú por la provincia, y si INECA te sirve de palanca para ello, ¿no? Y lo cuentas, y la gente te dice, no, si es que yo quiero estar ahí precisamente por eso, porque me gustaría pues aportar mi granito de arena, aportar mi conocimiento, aportar mi tiempo, mis recursos, mi dinero, lo que sea, para precisamente poder ayudar a que mi territorio pues sea cada vez más competitivo y esté algo mejor, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos mucha suerte de tener cerca a las empresas, a los empresarios, sinceramente, te lo digo, que tenemos. Pero cuando los conoces más de cerca, lo ves, o sea, que empresas que han estado o que están en situaciones complicadas, como anteponen los intereses de las familias, ¿no? De las familias de sus empleados a los suyos propios, y eso pues la verdad que es una maravilla. Tenemos que estar muy orgullosos, vamos. Me ha gustado esa alegoría de Kennedy, no me la esperaba. En otro informe, en el de las infraestructuras, me ha llamado la atención pues que abogáis pues, o animáis a que haya una colaboración público-privada.
crees que está denostada o qué hay que hacer para que se haga ese ejercicio para que no esté tan denostada? Me refiero, pues, por ejemplo, a la reversión, como se está viendo en algunos sitios de los hospitales, ¿no? Bueno, yo creo que más que bueno, esta sería casi, te diría que sería una pregunta más para la CEF, que para el presidente de la CEF, que para mí. Pero te doy mi opinión. Te doy mi opinión. Yo creo que la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible, ¿no? Yo creo que en general en la provincia en la que estamos se le pregunta mucho al empresariado, se le pregunta mucho a la sociedad civil, ¿no? Pero creo que se puede ir todavía más allá, ¿no? Yo creo que sobre todo yo creo que adolecemos muchas veces de esa colaboración en el ámbito estatal, ¿no? En el ámbito estatal, que muchas veces pues ves cómo se toman determinadas decisiones pues sin haber llegado a un adecuado consenso, ¿no? Con la sociedad civil, ¿no? Y entonces yo creo que el que lo público y lo privado vayan de la mano es muy importante, ¿no? Entonces, pues yo creo que todavía nos queda, obviamente, recorrido de mejora, pero también por poner siempre un tono positivo. También te digo que lo que vivimos desde INECA es que hay una colaboración total y estrecha. Nosotros cuando hacemos estudios no los hacemos para nosotros hacemos los estudios para ponerlos a disposición tanto de la sociedad civil como de las administraciones públicas, pues intentando y esperando pues que sean de utilidad, ¿no? Pues para mejorar cosas, ¿no? Y muchas veces pues nuestros estudios pues nos los piden, nos piden opinión, nos preguntan, oye, o se apoyan en ellos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces el sentirnos como instituto pues útiles tanto para, ya te digo, para la sociedad civil como administraciones públicas, el sentir que nuestro trabajo pues precisamente es valorado y sirve pues para que se tomen decisiones un poco mejor, pues a nosotros nos enorgullece mucho, ¿no? Por eso te daba la nota de cosas que creo que falta por mejorar, pero también te digo que también creo que localmente pues se hace bastante, ¿vale? Pues se hace bastante. ¿Sentís interés por parte de la ciudadanía, ¿no? en consultar esos informes o en conocer que existen pues esa información? Sí, porque además tenemos intentamos hacerlo de una forma didáctica, ¿no? Es decir, intentando explicar qué significan las cosas cuando estamos hablando pues de cuestiones como los presupuestos, pues cuando hablamos de la territorialidad, que siempre todo el mundo piensa, bueno, pues territorialidad será la parte que está asignada a un territorio. Bueno, pues no, pues territorialidad significa la parte que está asignada a un proyecto concreto, ¿no? Intentamos hacer las cosas de una manera didáctica y entonces pues eso hace pues que nuestros informes muchas veces se lean con más atención, precisamente pues porque intentamos explicar las cosas en cristiano. Que yo creo que es importante, es decir, que la gente entienda cuál es el mensaje que queremos dar. Y aún así todavía nos queda recorrido de mejora, porque muchas veces yo leo informes nuestros y digo, ostras, cuidado, que aquí esto no va a entender todo el mundo, vamos a volverlo a escribir para ponerlo en cristiano, que se entienda. Entonces, con esa vocación de poner la información de una manera muy transparente, muy objetiva, muy clara, y hacerlo además de una forma intentando que sea muy pedagógica, muy didáctica, pues sí que hemos visto que nuestros informes pues cada vez son más demandados. De hecho, hasta tal punto pues que afortunadamente y desafortunadamente también pues no podemos atender pues todos los informes que nos gustaría preparar. Pues, seguimos siendo una institución humilde y queremos hacer las cosas que hacemos, hacerlas bien y no abarcar más allá de lo que no podemos, ¿no? Pero la verdad es que sí que lo notamos. Hace no mucho, hace unos meses lanzamos el INECA Data Board,
que es una herramienta que se puede acceder a través de la propia página web de INECA, donde están absolutamente todos los indicadores y todos los datos históricos que manejamos en el instituto, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Los ponemos a disposición, una especie de instituto provincial de estadística de indicadores de la provincia de Alicante, ¿no? Que es algo que es muy interesante porque bueno, cualquiera puede entrar y de cualquier tipo de indicador, que no tiene por qué ser económico, de temas económicos, de temas de salud, de temas tecnológicos, de temas sociales, de prácticamente todo, hay casi 150 indicadores. Ponemos todos los datos que nosotros manejamos, los ponemos a disposición con una herramienta que se puede utilizar muy fácilmente, sacar gráficas, ver evoluciones, ver tendencias, ver histórico, y vemos pues que cada vez la gente la usa más, ¿no? Pues para antes de tomar a lo mejor una decisión empresarial, decir, oye, pues voy a ver los indicadores que a mí me afectan, cómo están, ¿no? Interesante. Yo te tengo que decir que yo me he enterado de todo, de los informes, y soy de letras puras, así que vais por el buen camino. Pues gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Nacho. Ha sido un placer pues que estés aquí en el podcast, y nada, es tu casa, ven cuando quieras. Nada, yo encantadísimo. Ya sabes que contigo pasamos unos ratos muy agradables de charlar, y si los damos generosamente en un podcast, pues maravilloso. Encantado. Totalmente. Igual, un abrazo fuerte, Nacho. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. A ti. Gracias a ustedes por escucharnos, y bueno, ya saben pues que tienen ahí a su disposición en INECA pues un montón de datos, de informes, que como les he dicho, pues hasta uno de letras puras como yo pues los ha entendido, así que no es complicado, y siempre viene bien pues en un mundo pues que está contaminado por la falta de veracidad. Gracias por escucharnos y un abrazo.